Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es esa capacidad o ese acto de reconocer nuestras partes imperfectas y sí, de mostrarlas a los demás. ¿Qué sientes cuando te hablo de esto? ¿Qué sientes cuando te hablo de una fuerte necesidad que tenemos todos los seres humanos por mostrarnos tal y como somos? No solo nuestra fachada o lo que nos gusta de nosotros mismos, sino realmente en plenitud. Y de hecho esta es la razón por la cual la vulnerabilidad es bien importante, porque es la única manera de conectar de verdad con nosotros mismos y con los otros. Porque si solo muestras tus mejores partes o tus partes más fuertes o más logradas a los demás, pues entonces cualquier clase de amor que recibas es falso, porque no estás presentándote completamente ante los otros. Entonces, ese amor que todos sentimos que anhelamos solo viene cuando somos realmente vistos en nuestra totalidad. Y entonces aquí te voy a contar una historia de cómo escogí el tema de este episodio. Y precisamente te explico por qué para este podcast generalmente escojo historias bien personales. La razón es esa, me parece que es necesario que conectemos de persona a persona. Y eso a los terapeutas no se les da tanto, ni a las personas que están en lugares de facilitar herramientas de conciencia o de bienestar o de espiritualidad. Y es una verdadera pena porque entonces la conexión que surge ni siquiera es tan real. Ojo, no estamos hablando de perder el lugar como terapeuta. Sin embargo, estamos hablando de presentarnos ante el mundo como personas. Y entonces lo que quiero contarles es que recientemente tuve un ataque de vulnerabilidad. ¿Y qué es esto? Un ataque de vulnerabilidad es cuando la vida, o tú misma o mismo, te pones en una situación en la que te bajas de tu ladrillito, ahora sí, que para exponerte a situaciones que pueden salir bien o pueden salir muy mal. Y entonces me pasa que en días recientes pues hemos estado pensando en la idea de hacer una reunión pequeñita para darle una bendición a la bebé. Ya saben, uno de estos rituales de Blessing Ways se llaman ahora, que son una bendición para la embarazada, para los papás, para el bebé. Y es que es tan importante, en verdad, encarnar ritos de iniciación y conectar, pues, con la comunidad. Y así surgió. El tema es que yo soy bastante nueva viviendo en Tepoztlán. Y ahora, si soy muy honesta, pues le puedo echar la culpa que llevo poco tiempo aquí. Y puedo decir que la pandemia definitivamente no es la situación más sociable, ¿verdad? Que puede darse para hacer amigos y contactos. Pero también sería honesto decir que uno de los temas difíciles para mí tiene que ver con el contacto social. Y si ustedes me conocen dando talleres o me escuchan aquí, van a decir, ¿cómo crees? Pero sí, el tema es eso, que si yo doy un taller o yo estoy en una terapia, eso ya de por sí me coloca en un lugar de invulnerabilidad, donde yo ya tengo un lugar ahí muy definido que la verdad me da una ventaja. Pero las situaciones sociales desde que soy muy niña
producen una angustia tremenda. Claro que salgo adelante, claro que he encontrado recursos, pero en general siguen siendo una cosa dificilona para mí. Entonces, era como todo un tema, la verdad, decir, ¿hacemos o no hacemos esta pequeña ceremonita? Y entonces yo me había ido así como que con el rollo de, no es un buen momento, porque ya sabes, ¿no? Porque pandemia y porque COVID y porque la familia, no se siente a gusto con las reuniones. Y la verdad es que no había yo notado que eso es un excelente pretexto, por supuesto, incluso puede ser sensato y responsable tomarlo, pero que debajo a mí me estaba pasando otra cosa. Y que debajo yo no tenía, y sigo sin tener, nada de ganas de enfrentar la incomodidad de invitar a personas a un evento mío, por más pequeñito que vaya a ser, y que algunos de ellos me fueran a decir que no. Pero particularmente hay una sensación de rareza con las nuevas amistades, o sea, la poquita gente que hemos acá conocido en Tepos, porque yo me empecé a hacer un viaje mental, así que decía, bueno, tenemos que hacer algo chiquito. Y lo principal para mí, la verdad, lo principal es empezar a tejer una comunidad para la bebé. Entonces esto teóricamente suena muy bonito, especialmente yo que me dedico al ritual terapéutico y la comunidad y el chamanismo y los círculos, pero de nuevo esto yo siempre lo hago desde mi lugar de ventaja, donde yo soy facilitadora, donde yo pongo una invitación y la gente que viene es la que no solo quiere venir, sino que además está dispuesta a pagar para hacerlo. Otra cosa muy distinta es decir, voy a hacer una pequeña ceremonita en mi casa, y amigos nuevos quieren venir. Y entonces, bueno, ya se los expliqué tanto, pero el caso es que recibo el primer bateo de alguien que me dice, no, fíjate que yo ese día doy una ceremonia, no sé qué. Y otra pareja de amigos, a los que además, peor aún, me arriesgué a pedirles que fueran como una especie de padrinos de fuego de la nena, no me han contestado el mensaje. Y entonces hay algo que a mí me ha cambiado la vida, que es la capacidad de observar realmente qué me pasa con cada situación, porque justo lo contrario de vulnerabilidad es la defensa, es la protección, es la serie de estrategias que hacemos para no sentir los sentimientos difíciles. Específicamente, el rechazo, la vergüenza, la ansiedad, todas esas cosas que son horribles. Entonces creamos una serie de estrategias donde nos paramos muy bien ante el mundo. Y en mi caso, una de esas estrategias es que me expongo lo menos posible a este tipo de situaciones y de vulnerabilidades y de riesgos. Y entonces hace unos días resulta que ya tenemos la fecha y nos gustaba para el equinoccio. Y Jeff me dice, no me había fijado, pero yo tengo una ceremonia ese día. Un taller. Y entonces yo le digo, perfecto, no te preocupes, cancelamos todo, no te preocupes. Y él así como, no, claro que no, solo lo movemos al siguiente fin de semana. Y yo, no te preocupes, cancelamos todo. Y entonces Jeff me dice, ¿sabes qué? Creo que para mí en este momento de mi vida es muy importante, pero muy importante recibir una bendición y sentir esa iniciación y conectar con la comunidad. Y ahí me contó como uno de sus mentores espirituales muy queridos hace ceremonias y hace iniciación. Y entonces yo dije, esto realmente es importante para Jeff. Y claro que para mí también.
Pero entonces, así la vida como que me empujó y me dijo, tienes que hacer esto, aunque sea muy incómodo. Para hacerles el cuento corto, pues ahí estamos, con el plan de hacer la ceremonita. Y han surgido de esta cosa que parece tan boba y simplemente es una celebración, procesos tan interesantes y tan vulnerables. Y entonces hoy quiero compartirte qué puedo ver de mí misma que ojalá te sirva acerca de la vulnerabilidad. Entonces, una de las primeras cosas que yo me doy cuenta acerca de la vulnerabilidad es que es riesgosísima. Y le sacamos tanto porque nos conecta con este sentimiento recurrente de no ser suficientemente buenos. En cualquier sentido. La verdad es que a mí muy concretamente los temas que tienen que ver con lo social me despiertan memorias que tienen que ver con la escuela. Yo fui a la que en su momento era considerada la mejor y más fifí escuela de la ciudad en la que vivía. Y la verdad es que ni mis papás tenían las posibilidades económicas que tenían la mayoría de los papás ahí. Yo era una de las pocas niñas morenitas que había entre mucha gente de piel blanca. En fin, y esto es bien interesante porque aunque fui la más sobresaliente durante toda mi historia en ese colegio, eso lejos de ser una ventaja, peor tantito, era una desventaja. Claro que tuve amigos maravillosos, algunos de los cuales todavía son parte de mi vida. Y ojo, ese par de amigas que yo tengo desde la primaria, la secundaria, la prepa, claro que van a estar aquí. Y claro que soy querida. Pero se despiertan estas memorias tan difíciles como alguien tiene esta experiencia, horrorosa de cuando el maestro de deportes hacía que se hicieran equipos, se iban escogiendo uno por uno y era una vergüenza horrorosa irse quedando entre los últimos. De veras vivimos en una cultura horriblemente traumática. Y así como eso, seguro tú y yo y todos tenemos una serie de memorias que reforzaron ese dolor de no pertenecer, de no encajar, de no ser suficientemente buenos. Y es loco porque uno creería que esto cambia cuando uno se vuelve popular. No es cierto. A lo mejor la presión es un poquito peor. Yo te puedo decir que en la preparatoria yo fui mucho, pero muy popular. Y entonces mi estrategia fue justo cambiar y me volví rebelde y me pinté el pelo de azul y entonces era súper popular y fumaba y tenía otras estrategias y era muy popular. En la prepa y en la universidad estaba de fiesta todos los fines de semana y entonces ya me invitaban. Pero yo seguía siendo la misma porque siempre somos los mismos. Es más, increíblemente, después de la universidad, cuando trabajaba en Televisa y entonces esto se infló más y entonces yo tenía amigos que eran famosos y la chamba que todo el mundo quería, un día tuve una realización muy fuerte en la que me di cuenta y yo sigo siendo yo. No importa, no importa qué disfraz te pongas. Esto es una fantasía. El día que yo sea una terapeuta súper exitosa y me publique en el libro y tenga 1000 followers y el día que baje de peso, me case, encuentre mi tribu espiritual, nada. Seguimos siendo los mismos. Claro, a la vez en los procesos de evolución todo mejora y lo que va mejorando en realidad es lo único que puede hacer un cambio sustancial, que es querernos de verdad y profundamente a nosotros mismos. Entonces, esta experiencia que puede parecer tan trivial como organizarle una fiestita a la bebé, pues a mí me volvió a poner en contacto con esas cosas. Y afortunadamente lo que surgió de mis recursos fue volver a decir, me amo infinita y profundamente, independientemente de quién venga o quién no venga, de quién me diga que sí y quién me diga que no. Y esto aplica en lo social, pero sabes, las personas que yo más admiro, los he escuchado contar historias
en las que mandan un libro a publicar y reciben, no les miento, centenas, 300, 400 cartas de rechazo. Y 10 años después se convierten en grandes y tremendos escritores bestseller. Este es el caso de uno de mis mentores. Pareciera que en la vida se requiere mucha tolerancia para aceptar el no, para aceptar el rechazo. Pero lo principal para ser vulnerables y de todos modos salir con nuestras creaciones, nuestras propuestas, nuestras invitaciones. Es una cuestión de valía personal. Y es una cuestión de valentía, y esto también es lo que quiero compartirte. Hay que ser suficientemente valientes para ser imperfectos, para mostrar nuestras creaciones, aunque no estén perfectas, como este blog, como este podcast, que rara vez es perfecto. Cada vez que yo lo termino digo, ¡ay, qué oso, no debí decir eso! Y luego la gente, después de publicarse, me dice, oye, ya supe que no sé, que esto y que lo otro, y qué pasó con tu familia. Y yo me muero del ataque de vergüenza. Pero constantemente estoy suicidando mi ego, porque yo no quiero ser ese tipo de terapeuta, de maestro espiritual, de mentor que se basa en una idea falsa, totalmente disfrazada, de una perfección que no existe. Porque para mí y para ti nos deseo que el amor que recibamos en la vida sea real. Porque antes que terapeuta soy humana, persona. Y es ahí donde está la mayor y la única posible medicina. Entonces, vulnerabilidad. Vulnerabilidad es tomarse riesgos, tener la valentía de volverse a enamorar, aunque ya fracasamos 1000 veces, de decirle a la otra persona, te amo primero, de sacar nuestras creaciones, nuestros cursos, de hacer un videíto en Instagram, en fin, de compartirnos con el mundo, de tener una bebé a los casi 40 años. La vulnerabilidad, cuéntame. ¿Qué espacios te estás restringiendo porque no puedes tomar el riesgo o no quieres? Porque las consecuencias emocionales que has vivido son terribles y las que esperas son peores. Mi invitación es, si está en tu corazón, hazlo de todos modos. Porque te tengo una noticia, el tema, como te decía, es que es la única manera de estar vivos, porque estar vivos, ¿qué quiere decir estar realmente vivas, vivos? Quiere decir sentir. Y el tema es que no podemos escoger selectivamente qué sentir y qué no. ¿Sientes todo o no sientes nada? Así es el principio de la anestesia. Si escoges anestesiarte en vez de sentir, con cualquier estrategia que tengas, que les hemos hablado 1000 veces, hacerte una fachada, beber, entrar en una adicción, en fin, ir por la vida caminando como si fueras perfecto, ok, no vas a sentir la vergüenza, no vas a sentir la angustia, la ansiedad o menos, pero tampoco vas a sentir el amor, el gozo, la pertenencia, todas estas cosas maravillosas que nos vuelven humanos. Entonces mi invitación es, saca tu curso, haz tu live en Instagram, muestra tu canción en la guitarra, háblale a esa persona nueva, haz una fiesta, invita a quien se te dé la gana. Que venga el que quiera venir, que venga el que pueda venir. Y pase lo que pase, crea un diálogo interno que te apoye. Me amo, soy una buena persona, merezco pertenecer, soy amada. Ahora te tengo un segundo punto súper importante. Esto no quiere decir que vayas suicidando tu corazón por la vida. Sí, tu ego, no tu corazón. Hay situaciones en las que no conviene ser vulnerable. ¿Ya? Voy a contarte otra pequeñita historia que nos pasó en la semana. Resulta que yo tengo muy establecidos mis horarios en los cuales pues doy terapia y tal. Y entonces como que está muy entredicho entre Jeff y yo cuáles son nuestros tiempos libres. Por ejemplo, casi siempre, salvo que alguno no esté en casa o tal, desayunamos y comemos juntos. En fin, el momento de despertar y el momento de acostarnos es muy importante para nosotros.
quizás esto va a cambiar un montón después de que llegue bebé. No que no sea importante, pero seguro que va a cambiar. En fin, nosotros tenemos nuestros rituales. Y hace algunos días, pues resulta que yo termino de dar consultas y de pronto veo que en mi WhatsApp tengo un mensaje de Jeff y me dice: ay, salí al banco y voy a estar en el pueblo y no sé qué. Yo, chido, va. Para hacerles el cuento corto, esto fue al mediodía y ya era la noche y nada, no aparecía. Y entonces después me dijo: fíjate que tengo consulta con mi terapeuta y bueno, nos vemos después de eso, y ya platicamos. No nos habíamos visto todo el día. Y después la sala de la casa está abajo, nuestra recámara está arriba, y pasaban horas y horas y horas y yo me dormí y prácticamente no lo vi ese día. Y claro que ya me dormí triste. Y al otro día, lo que a mí me pasa, porque así se generaron mis estrategias, es que yo cuando estoy triste me cierro y me pongo fría y me pongo distante. Entonces como que no lo pelaba. Yo les juro que le hablaba más al gato que a Jeff. Pero de pronto me di cuenta de lo que estaba pasando y repito, y no me voy a cansar de repetirlo, tu capacidad de atención plena, de ver y observar y ser un testigo de tu propia vida, te puede cambiar la vida y las relaciones. Y entonces dije: caray, aquí algo me está pasando. Y entonces el camino que yo he elegido es que no tengo recetas para nada. Sin embargo, me funciona entrar en el momento presente de la verdad y tener la valentía para hablar y hablar lo que es real en ese momento. Entonces el otro día nos sentamos a desayunar y él estaba como amoroso y cariñoso y yo estaba súper jetona y cerrada y ojo, porque pensarías que entonces hay que cambiar porque pues él es libre y no sé qué. ¡No! Mi sentir es válido y algo importante está pasando aquí y compartirlo nos puede ayudar a crecer. El caso es que él se acercaba y yo seguía como en esta protesta, porque cuando nos separamos de la otra persona por más tiempo del que nos gusta, entramos en un estado de protesta. Y entonces yo estaba en esta protesta interna y fue muy duro porque yo no estaba en el estado de decirle así algo muy racional y decirle: mira, es que me pasó esto y lo otro. Y entonces me salió decirle algo así como: no puedo conectar contigo ahorita, no quiero. Y cuando le dije eso me di cuenta que yo tenía un sentir y un estado interno como de tener 5 años, de verdad, era así. O sea, mi tristeza era como la de una niña de 5 años. Y ahí vino el momento crucial de la vulnerabilidad. Él, como cuando le dije no puedo conectar contigo, también entró en su propia estrategia, que también es la distancia, y se desconecta y hace otras 1000 cosas y como que ya no me importa. Y me dijo: ok, bueno, muy bien. O sea, como fingiendo ser muy respetuoso. Y entonces me vino decirle: en este momento estoy muy triste y me siento como si tuviera 5 años. Y me empezaron a salir unas lagrimotas. Nadie que tenga el corazón abierto puede resistirse a algo así. Entonces, su impulso fue, me agarró la mano, me vio y en el silencio, sin hacer absolutamente nada, su nivel de presencia, de conexión, de aceptación de ese momento fue más que suficiente para irnos acercando poquito a poquito hasta que nos abrazamos. Ojo, te estoy contando de 2 personas que tienen trabajo interno. Y empecé diciéndote: ¿cuándo no es un buen momento para vulnerarse? Si yo hubiera hecho esto con mi anterior pareja, hubiera empezado a escuchar un monólogo en voz alta, con una duración de 30 a 50 minutos, acerca de por qué
yo soy una persona dependiente y las relaciones en este mundo están muy mal y la codependencia y cómo cada uno tiene que ser súper autosuficiente. Hay situaciones en las que no está bien vulnerarse. ¿Cuándo? No te vulneres con personas que no pueden lidiar con tu vulnerabilidad. ¿Y quiénes son estas personas? Principalmente las personas que no han abrazado su propia vulnerabilidad, personas que no tienen empatía ni hacia sí mismos, ni hacia los demás. Y entonces, ahí sucede algo súper trágico. Porque cuando no hay suficiente trabajo interno en la persona, cuando no hay suficiente amor propio y capacidad de conexión y la persona no está bien instalada en su corazón, sino más bien en el ego, estamos hablando de una persona, además, a veces con un perfil narcisista, un perfil limítrofe, en fin. Cuando realmente hay alguien que está muy desconectado de sus emociones, alguien que está en adicción, etcétera, las situaciones pueden ser muchas. Entonces, ni soñar que pueda aceptar tu vulnerabilidad, ni soñar que la pueda ver con empatía, ni soñar que pueda saber cómo responder con respeto, con amor y contenerla. Ojo, no es blanco y negro. Todos vamos teniendo más o menos dificultades para encarar las emociones, distintas emociones en los demás. Por ejemplo, para Jeff es mucho más fácil convivir con mi tristeza, pero le cuesta mucho más mi enojo. Le es muy difícil encarar mi enojo. Y así, pero tenemos que ir trabajando todos en eso. Entonces, me ha tocado vivir situaciones, no solo con exparejas, sino también con amigos, con amigas, en las que tú llegas así a abrir tu corazón en vulnerabilidad y especialmente a veces si hay conflictos, tú pones y hablas de la parte que es imperfecta en ti y aceptas tus errores y te va peor, porque lo que hace la otra persona es subirse al banquito de la perfección y de la invulnerabilidad. Y entonces usa eso como una información en tu contra y te dice, sí, claro, en efecto, estás mal. Yo en mi relación anterior decía, es que el 75% de la población de la casa está en mi contra. Tú completamente y yo a la mitad, entre que dudo y me cuestiono mis comportamientos y por otra parte los entiendo. ¿Ya se entiende? Entonces, a veces las otras personas van a responder en una manera que no es adecuada. ¿Cuáles serían maneras adecuadas de no responder a la vulnerabilidad? Y piensa, siente ahorita que te lo voy a decir, ¿cómo sientes cuando tú le hablas de tus partes débiles, imperfectas, dolidas, angustiadas a alguien y te responde con un consejo, con una proyección? Te empieza a hablar de su vida, de ella misma, lo que yo hice, porque fíjate que a mí una vez me pasó que no sé qué, nada. Ay, no, yo te recomiendo que hagas esto y lo otro. ¿Ya? O cuando te quiere rescatar, ay, pobrecita de ti, cuando hay lástima, o te quieren salvar. Ninguna de estas son respuestas adecuadas. Entonces, también hay que saber que no todo el mundo merece tu vulnerabilidad. Y esto es fuerte. Yo acabo de romper una de las sociedades de trabajo más exitosas que tuve en mi vida. Porque cuando surgía el conflicto, se generaba un desequilibrio de tal medida. Porque cuando surgía el conflicto, en general a mí me gustaba ofrendar y decir, creo que en esto, yo me he equivocado, esta y estas son mis necesidades, en esto y esto me siento herida. Jamás vi una capacidad igual de parte de la otra persona. Entonces, cuando yo decía esto, y yo decía, estas son mis limitaciones, estas son mis heridas, en lugar de que la otra persona viniera a poner en la ofrenda, estas son las mías, en esto puedo mejorar, decía, claro, tienes toda la razón, y por eso hay conflicto. Entonces, ahí es donde empiezan a darse las situaciones de abuso, de desproporción, de desequilibrio, en una relación donde solo una persona tiene la capacidad de hacer este ejercicio de conciencia
y vulnerarse, pero no es recibida, y la otra persona no tiene la misma capacidad, surge un desequilibrio tal que da lugar al abuso. En fin, con esto voy a cerrar diciéndote como siempre, eres suficiente, haces suficiente, tienes suficiente. Eres una buena persona porque sabes que esa es la naturaleza de todos los seres humanos. A lo mejor hay muchas cosas que te han despegado de ahí, a lo mejor hay cosas que se te han olvidado, necesitamos recordar. Así que cerrando como siempre con un anhelo, con un recito, porque nuestro corazón se abra, porque podamos vivir desde nuestra verdad y porque vayamos creando vínculos donde estemos a salvo. Lo digo también muchas veces, nuestras relaciones tendrían que ser territorios seguros. Escoge bien, cultiva bien, pero sobre todo, ámate muchísimo. Un beso enorme, un abrazo y nos escuchamos en 2 semanas. Esto es Terapia para Llevar. Me encuentras en Instagram como @paolavan y @pachamamita.mamitatierra, un proyecto en el cual estamos bien enfocados a recuperar conocimientos ancestrales, principalmente las tradiciones de Latinoamérica, chamanismo, etcétera, pero no exclusivamente. Y ya se me antoja en próximas ocasiones hacer un capitulito, sí que tenga que ver con la psicoterapia, pero ya retomar algo de este tipo de conocimientos más chamanicosos, plantas, tradición, ceremonias, altares, en fin, como que ha faltado un poquito de esto, no en mi vida, pero acá en el podcast, y quedo súper abierta a que me mandes mensajes por Instagram, qué temas quieres oír, qué te parece todo esto, y bueno, que tengas una gran semana. Se acerca el equinoccio de la primavera en marzo, cierra este invierno, con mucha confianza, que lo que tenga que morir muera, que lo que tenga que cerrarse se cierre y que renazcamos y florezcamos todos prontito en el equinoccio de la primavera. Un abrazo.